Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este es su canal en GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo servidor Valdo Quiñones y su canal GateW les traen hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y miren, me voy a trasladar nuevamente a la crisis migratoria que vive Estados Unidos y que vive México. Voy a ponerlo bien claro, con hechos, noticias, información, así también como el análisis claro de lo que está pasando. Más allá de que guste o no guste lo que yo diga, lo voy a decir porque alguien lo tiene que decir tal y como es. Ya que muchos han cometido graves errores y tratan de ocultar esta realidad. Yo voy a decirlo tal y como es, guste o no guste. No se sienta ofendido porque al final la intención de esto es advertirles y decirles la verdad de lo que está pasando. Exponer al responsable, tal y como es. Como siempre lo hace su canal GateW. Vayamos a esta crisis migratoria. Y hablo precisamente de la crisis migratoria. Y es que este pasado 25 de marzo, justamente cuando el señor Joe Biden realizó la primera rueda de prensa desde que llegó al poder, envió un claro mensaje a Centroamérica y a Sudamérica. No vengan a los Estados Unidos. La frontera está cerrada. La frontera está cerrada. Así lo dijo el señor Joe Biden, así lo dijo precisamente la representante para la migración en Estados Unidos, lo dijo la vocera del Departamento de Estado, la señora Jen Psaki. Que no vinieran, la frontera está cerrada. Ahora, ese es el mensaje a mis hermanos de Centro y Sudamérica. No vengan a los Estados Unidos porque está cerrado. Ese fue el mensaje. Pero vamos, para quitarse un poquito esa papa caliente que ya tiene esta crisis migratoria que vive en la frontera estadounidense, la frontera mexicana, para quitarse esa papa caliente, ahora ¿qué está diciendo? ¿Culpó al señor Donald Trump de haberle dejado esto? No, se equivoca. El señor Joe Biden, el señor Donald Trump ya había hecho lo que tenía que hacer. Ya había detenido precisamente la migración, ya había llegado a acuerdos con los gobiernos para evitar que viniera esta migración. O sea, aquí nada tiene que ver el señor Donald Trump. Donald Trump no es responsable de esta crisis migratoria. Él nada tiene que ver con esta crisis migratoria. Que no se digan mentiras. Y no lo estoy defendiendo a él porque es otro malvado. Pero la realidad es esta. Ahora, por un lado, culpó al señor Donald Trump de haberle dejado o de haber desmantelado supuestamente cosas que ocupaban precisamente para esta migración. ¿Cuál? Los diferentes centros de detenciones. Ahí están abiertos. Y están llenos de personas. Otro punto interesante. La vocera del Departamento de Estado, el mismo Joe Biden afirmó en esta rueda de prensa que el gobierno de México se rehúsa o se niega a recibir a los migrantes que están siendo expulsados. ¿Ok? Que están siendo expulsados. ¿Qué esperaba el gobierno del señor Joe Biden? Que México acogiera a todos aquellos migrantes que no son aceptados o que están siendo expulsados de Estados Unidos. Que México pagara por las consecuencias de Estados Unidos. Por Dios, ningún gobierno tiene la capacidad para algo semejante. Especialmente cuando hay tanta migración que busca llegar a Estados Unidos. El gobierno mexicano, ni siquiera el de estadounidense, tiene la capacidad de recibir a tantas personas sin pagar graves consecuencias. ¿Ok? Nadie. Entonces, ahora sí quiere quitarse la papita caliente. No. Realmente el gobierno mexicano nada tiene que ver con esta crisis migratoria. El gobierno del señor Andrés Manuel López Obrador advirtió precisamente de esto. Pero vamos más lejos. El gobierno de Estados Unidos ya ha enviado un aproximado de 25,000 soldados de la Guardia Nacional a la frontera norte para evitar que sigan cruzando y todo aquel que siga cruzando sea detenido precisamente allá. Los diferentes estados del sur de Estados Unidos como Texas, Nuevo México y Arizona, yo lo dije reiteradamente aquí, no están dispuestos a continuar con esto y cada persona que va entrando está siendo expulsada. ¿Por qué va a pagar el gobierno de México esto? Ahora yo le pregunto, no se sienta ofendido. Aquí vamos, diferentes personas que han sido entrevistadas, y hablo de los migrantes que se encuentran en una situación catastrófica o en el limbo, y que están siendo expulsados, han dicho precisamente, ellos mismos lo han dicho, es que creíamos que las diferentes instituciones, medios de comunicación, nos habían prometido nos habían hecho creer que con la llegada del señor Joe Biden todo iba a cambiar. ¿Ok? Todo iba a cambiar. ¿Ok? ¿Y qué esperaban? ¿Qué les hicieron creer las diferentes instituciones? ¿Quién está detrás de esto? No me importa. Lo importante es que aquí, quien esté detrás de esto debería pagar las consecuencias. Sean organizaciones que alentaron precisamente esta migración, sean políticos que alentaron esta migración, o sean los medios de comunicación corporativos que alentaron esta migración, deberían de tomar o deberían de ser
o se les debería de señalar como responsables precisamente también de esto. Pero muy en especial a las personas, individuos o familias que se lanzaron o que salieron de las diferentes naciones de Centro o Sudamérica sin pensar en las posibles consecuencias. ¿Qué creían? Que realmente cuando llegaran a la frontera norte, o bueno, a la frontera norte de México, la frontera sur de Estados Unidos, que cuando llegaran ahí iba a estar la frontera abierta y que iban a estar esperándolos para abrazarlos y decirles bienvenidos. No, existen leyes migratorias, tanto en una nación como en otra y en cada nación del mundo. Leyes migratorias, quién entra y por qué entra, quién sale y por qué sale. Y las leyes se están aplicando, más allá de lo que digan las diferentes instituciones, más allá. La ley es la ley y se acabó. Entonces, ahora ya quieren quitarse la pita caliente. No es responsabilidad del gobierno de México. Y no por defenderlo, sino que es una triste realidad. Yo lo dije, que con esto desafortunadamente, con los cientos y miles de personas que se encuentran en el limbo, alimenta en las diferentes ciudades fronterizas, tanto del sur como del norte, y hablo precisamente de la frontera de Estados Unidos y la de México, obviamente allí se alimenta precisamente el crimen. ¿Por qué? Porque muchos son reclutados por las bandas criminales, muchos por narcotraficantes, son utilizados por los narcotraficantes como mulas para transportar la droga, otros son secuestrados para pedir obviamente rescates, muchas son prostituidas y es un desastre. Es un desastre realmente lo que pasa en esta, verdaderamente es un desastre, es una desgracia desafortunadamente, pero ¿quién es la culpa? El señor Joe Biden, que quitó las leyes y que hizo creer, así también como los medios, yo digo reiteradamente aquí, medios de comunicación, diferentes organizaciones, algunos políticos y algunas organizaciones que miran en esto una agenda política para ver cómo jueguen a uno o jueguen a otro, pero el responsable fue el señor Joe Biden por haber eliminado las leyes del señor Donald Trump y haber hecho creer que con su llegada todo iba a ser color de rosa. Así lo hicieron creer los medios y el señor Joe Biden. Ahora que no culpen a México, y no puede usted, hermano latinoamericano, culpar a México. México está haciendo todo lo posible por apoyarlos, pero no de esta manera. Yo le dije, ¿qué está pidiendo el gobierno de México? Se lo pidió al señor Joe Biden, que trabajaran juntos para evitar que viniera migración. ¿Cómo? Inversión de México y de Estados Unidos en sus naciones para crear puestos de trabajo y empleo en esas naciones de Centro y parte de Sudamérica, pero trabajar de manera conjunta las dos naciones, invirtiendo allá para que no vengan acá. Eso fue lo que pidió el señor Andrés Manuel López Obrador y sigue en pie eso y va a seguir invirtiendo. Eso fue lo que pidió para evitar todo esto. ¿Okay? 4,000 millones de dólares está dispuesto el gobierno de México a invertir en estas naciones para crear empleo allá. Y le pide al gobierno de Estados Unidos que haga lo mismo para llevarles empleo allá. ¿Qué le parece? Entonces, aquí, guste o no, México no es responsable y no puede echarse a cuestas semejante carga. Esta es responsabilidad de Estados Unidos, no puede culpar a nadie más. Así es que esta es la triste realidad de lo que está pasando, guste o no guste lo que yo acabo de mencionar, o de decir, esta es exactamente la verdad de lo que está pasando con esta crisis. ¿Quiénes son los responsables y por qué? ¿Y qué debió haberse hecho? Pero bueno, nos vemos a la próxima. Usted déjeme su comentario, saque sus conclusiones, piense, analice y déjeme ahí un comentario diciéndome usted qué piensa de todo esto. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.